Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. No te olvides de consultar las últimas novedades en fundacionepic.org. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Epic Media. Soy Juan Gabriel Córdoba, cardiólogo intervencionista en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, y hoy hablaremos sobre el FIRE Trial, revascularización completa guiada por fisiología o solo del vaso culpable en pacientes de edad avanzada con infarto agudo de miocardio. Este fue uno de los ensayos clínicos más relevantes presentados en el pasado Congreso Europeo de Cardiología celebrado en Ámsterdam. Además, el ensayo tuvo una importante participación española, con hasta 10 centros de 7 provincias que incluyeron un total de 189 pacientes. Simultáneamente a su presentación, el ensayo fue publicado en New England Journal of Medicine, donde 5 compañeros cardiólogos intervencionistas figuran entre los primeros autores del artículo. El FIRE Trial evalúa 4 aspectos relevantes. El primero de ellos, cómo debemos actuar desde el punto de vista de la revascularización con los pacientes de edad avanzada que han sufrido un síndrome coronario agudo de cualquier tipo. ¿Se debe revascularizar de forma completa a estos pacientes o solo con la lesión culpable es suficiente desde el punto de vista pronóstico? ¿Tiene un papel la fisiología coronaria en la selección de las lesiones a tratar en este escenario? Estas son las preguntas que plantea el estudio. Lo relevante es que evalúa a una población escasamente estudiada, que es la población de edad avanzada, puesto que los otros puntos han sido ya evaluados en otro tipo de población más joven habitualmente o en el contexto del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Y además es un ensayo muy pertinente y aplicable en nuestro medio, como refleja la pirámide de la población española, con una base cada vez más estrecha y para la que se prevé un aumento del 110% de la población mayor de 74 años y un descenso de hasta el 10% en la población de 25 a 74 años en los próximos 30. En una estimación realizada en el año 2013 por Degano y colaboradores y publicada en Revista Española de Cardiología, la incidencia de síndrome coronario agudo entre 2005 y 2049 tenderá a estabilizarse en la población entre 25 y 74 años y, sin embargo, aumentará de una forma importante en la población mayor de 74 años. En esa misma publicación se observó que en 2013 la incidencia de síndrome coronario agudo en varones menores de 74 años era de 263 por 100.000 habitantes frente a 1.742 por 100.000 habitantes en mayores de 74 años, diferencia que aún era más acusada en mujeres. Pero, sin embargo, toda esta población de edad avanzada, y que además es una población con una mayor comorbilidad, ha sido clásicamente infrarrepresentada en los ensayos clínicos que sientan las bases de nuestra práctica clínica habitual. Así se reconocía en un EuroHeart Survey publicado en European Heart Journal en el año 2006, en el que ya se observaba cómo solo una minoría de los pacientes incluidos en registros de vida real hubieran cumplido criterios de entrada en los principales ensayos clínicos. Por otra parte, las guías sobre síndrome coronario agudo recientemente publicadas y en las que se han unificado en un solo documento las recomendaciones para todo el espectro del síndrome coronario agudo, recogen en un apartado específico el manejo del paciente con enfermedad multivaso. En ellas se recomienda revascularización completa en el paciente con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, guiada solo por angiografía, con una recomendación 1A, instando a evitar la utilización de fisiología durante el procedimiento índice y a realizar la revascularización o durante dicho procedimiento o en los primeros 45 días. En el escasez, sin embargo, la recomendación es que se realice la revascularización completa, preferiblemente durante el procedimiento índice, y que se podría considerar la utilización de fisiología durante dicho procedimiento. Del metaanálisis de 10 ensayos clínicos aleatorizados que evaluaron el beneficio de la revascularización completa en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y con más de 7.000 pacientes incluidos, se puede concluir que en pacientes jóvenes y en general de bajo riesgo, la revascularización guiada por angiografía o por fisiología resulta beneficiosa frente a la revascularización únicamente del vaso culpable en términos de reducción de un nuevo infarto o necesidad de revascularización guiada por isquemia. En el contexto de la escasez, sin embargo, la información es menor. No se han realizado grandes ensayos clínicos que evalúen el impacto de la revascularización completa en objetivos duros y en este escenario. Registros y metaanálisis en realidad llegan a conclusiones diferentes y el manejo de la escasez en este grupo de edad, cuando hay enfermedad multivaso, pues la realidad es que es altamente variable.
Por último, pues la evidencia de calidad más reciente sobre la utilidad de la guía de presión para orientar la revascularización de los vasos no culpables en el síndrome coronario agudo procede del ensayo Flower MI, un ensayo clínico publicado en 2021 en New England y en el que 1.171 pacientes que tenían una edad media de 62 años y que habían presentado un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST fueron aleatorizados a recibir revascularización completa guiada por FCR o por angiografía, lo cual se realizó en general de forma programada y con 2,6 días de media en el 95% de los casos. No se hallaron diferencias significativas para un objetivo primario combinado de muerte, infarto no fatal o revascularización urgente a un año de seguimiento. Esto, al contrario de los resultados obtenidos en el FAME, pues puso en entredicho la utilidad de la guía de presión en este escenario. Vayamos con el FIRE Trial. El FIRE Trial es un ensayo bien diseñado. Incluyó 1.445 pacientes procedentes de 34 centros de 3 países europeos, aunque fundamentalmente de Italia, que incluyó la gran mayoría de los pacientes. Tenía un diseño abierto y pretendía demostrar la superioridad de la revascularización multivaso frente a la revascularización de solo el vaso culpable en pacientes de 75 o más años y con cualquier tipo de síndrome coronario agudo. El estudio tenía una monitorización independiente, fue financiado a través de una fundación italiana y se preespecificó un análisis por intención de tratar. Los pacientes debían ser aleatorizados en las primeras 48 horas tras el procedimiento índice y de hecho el 61% se aleatorizó durante dicho procedimiento. Fue una aleatorización centralizada, computerizada y que además era estratificada por centro, sexo y presentación clínica. Tras la revascularización, los pacientes recibían doble terapia antiplaquetaria según las guías, que como sabemos en el síndrome coronario agudo recomiendan un año por defecto, y se planificó un seguimiento al mes y luego anual hasta los 5 años. El objetivo primario del estudio fue un combinado de muerte, infarto no fatal, ictus o revascularización guiada por isquemia a un año, y el objetivo secundario un combinado de muerte cardiovascular o infarto a un año, además de los componentes por separado del objetivo primario. Se estableció también un objetivo de seguridad, que era un compuesto de sangrado BARC 3 a 5, ictus o nefropatía aguda relacionada con el contraste. Se recomendó además durante el estudio la utilización de un stent de strat ultrafino, polímero biodegradable y liberador de sirolimus, que es el Supraflex Cruz. Los criterios de inclusión fueron la edad de 75 o más años, la presentación como síndrome coronario agudo que requiriera manejo invasivo, pacientes que tuvieran enfermedad multivaso definida como lesiones no culpables en al menos un vaso que tuviera también al menos 2,5 milímetros de diámetro y una estenosis con un porcentaje entre el 50 y el 99% por estimación visual, y que el procedimiento sobre la lesión culpable fuera exitoso. Fueron criterios de exclusión la revascularización quirúrgica ya planificada o que tuvieran revascularización quirúrgica realizada previamente, en la imposibilidad de seguimiento durante un año o por tener una expectativa de vida que fuera inferior al año debido a otras comorbilidades, cuando no se podía identificar la lesión culpable o el vaso culpable responsable del infarto, y también cuando la lesión culpable se presentaba en el tronco común izquierdo. En el diagrama de flujo del estudio, que podemos encontrar en el material suplementario del artículo, podemos observar que en 2 años y 4 meses se cribaron 2.330 pacientes. Al final fueron aleatorizados 1.445, asumiendo que el objetivo primario ocurriría en un 15% de los pacientes con revascularización solo de la lesión culpable y que la revascularización multivaso conseguiría una reducción de hasta un 30% en dicho objetivo. Los autores estimaron un tamaño muestral de 1.358 pacientes para demostrar superioridad en el grupo de revascularización completa. Es de destacar que se consiguió completar el seguimiento al año en casi el 100% de los pacientes. Tras la aleatorización, aquellos pacientes que eran asignados a revascularización completa eran evaluados con fisiología coronaria en las lesiones de los vasos no culpables. Dicha evaluación podía realizarse con índices hiperémicos, los cuales se utilizaron de forma mayoritaria en cerca del 50% de los casos, y con índices no hiperémicos que se usaron en un 15% de los casos, y hubo una gran utilización de índices basados en angiografía, hasta en el 35% de los casos. Los puntos de corte eran los habituales, sin zona gris,
y en total pues, fueron evaluados 700 pacientes y hasta 909 lesiones. Es muy destacable que más del 50% de las lesiones resultaron funcionalmente no significativas para isquemia y por tanto pues, no precisaron revascularización. La población incluida tenía una edad media de 80 años, con un rango entre 77 y 84, lo cual supone casi 20 años mayor que cualquier otra población incluida en ensayos previos en este campo, y además pues era representativa de la práctica clínica habitual, con un 36% de mujeres y elevada comorbilidad como corresponde a la edad avanzada, muy frecuentemente diabéticos, un 30% de los casos, y hasta un 45% con enfermedad renal crónica. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo media era inferior al 50% en ambos grupos y a pesar de un probable alto riesgo de sangrado, recordemos que la edad de 75 años en adelante es ya considerada un factor de riesgo menor de sangrado según la definición ARC, pues casi el 100% recibieron doble terapia antiplaquetaria basada en clopidogrel o ticagrelor en torno al 50% cada uno. Además, un 20% recibieron triple terapia con anticoagulación oral al alta. Es cierto que se echa de menos algo de información sobre la situación funcional, cognitiva, de fragilidad o algún índice que agrupe la comorbilidad o el riesgo hemorrágico de los pacientes. En este tipo de población, pues era de esperar que, como posteriormente veremos, que los eventos adversos ocurran con más frecuencia que en poblaciones más jóvenes y de menor comorbilidad. Bien, como vimos anteriormente, aproximadamente la mitad de los pacientes aleatorizados a revascularización completa guiada por fisiología recibieron revascularización y en 2/3 se realizó durante el evento índice. En el tercio restante se hizo de forma programada, aproximadamente con 3 días de media. En la mayoría la lesión culpable estaba en la arteria descendente anterior y en el 70% pues solo se identificó una lesión más. Y curiosamente, y a pesar de ser un criterio de exclusión, hasta un 5% de los pacientes de cada grupo presentaban una lesión culpable en el tronco común izquierdo. El segundo vaso tratado suele ser un vaso que tenía un diámetro medio de 3 milímetros y la estenosis pues, no era crítica, digamos, estaba en torno al 50 hasta el 90%. Bien, este es el objetivo principal del estudio. El resultado fue positivo para la revascularización completa guiada por fisiología coronaria. Ocurrió en un 15,7% de los pacientes del grupo de revascularización completa frente a un 21% del grupo de revascularización solo de la lesión culpable. Esto suponía una reducción de riesgo relativo del 27%, diferencia que fue estadísticamente significativa, y el NNT para evitar un evento fue de 19. Igualmente, pues el objetivo secundario del estudio ocurrió en el 8,9% de los pacientes del grupo de revascularización completa frente al 13,5% del grupo de revascularización solo de la lesión culpable. Esta diferencia también resultó estadísticamente significativa y supuso una reducción de riesgo del 36%, con un NNT de 22. La revascularización completa, guiada por fisiología, redujo también de forma significativa los componentes individuales de los objetivos combinados por separado, tanto el infarto como la necesidad de revascularización guiada por isquemia e incluso la mortalidad por todas las causas, que además obtuvo el NNT para evitar mortalidad fue de 27. Únicamente no hubo diferencias en cuanto al ictus y tampoco respecto a la trombosis del stent. El objetivo de seguridad también se cumplió, sin diferencias entre ambos grupos para sangrados MARC 3A5 ni para nefropatía inducida por el contraste. A pesar del perfil de esta población y de la amplia utilización de triple terapia o de doble terapia prolongada, pues el sangrado mayor no superó el 5% en ambos grupos. Y por último, pues en el análisis de subgrupos, aunque hubo una tendencia a la revascularización completa a ser favorable en todos los pacientes o subgrupos estudiados, esta diferencia resultó significativa únicamente en varones, aquellos con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, cuando se presentaban en clase KILIP 1 y en aquellos con enfermedad renal crónica. Como limitaciones, pues cabe destacar que la naturaleza abierta del ensayo, tanto para operadores como para pacientes, pudo resultar en un sesgo, sobre todo en aquellos pacientes en los que solo se trató la lesión culpable y para el objetivo de revascularización guiada por isquemia, aunque la realidad es que este evento ocurrió de forma más infrecuente y que la diferencia entre ambos grupos vino sobre todo dada por diferencias en mortalidad e infarto. Además, pues por su condición de ensayo controlado, los resultados pueden no ser iguales en otras circunstancias como aquellas en las que la revascularización se realiza de forma diferida tras el alta. Recordemos que las guías
pues contemplan hasta 45 días para el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, o también pueden ser diferentes cuando se utilicen dispositivos diferentes al Supraflex Cruz. Es importante, por todo esto, pues considerar la validez externa de los ensayos clínicos y las limitaciones que pueden tener a veces en ello, ¿no? Además, es importante tener en cuenta que las potenciales limitaciones de la aplicación de la fisiología coronaria también durante la fase aguda del infarto han sido descritas y debemos de tenerlas en cuenta. Bueno, como conclusión, el FIRE Trial es un ensayo muy relevante porque ofrece por primera vez información de alta evidencia científica en una población muy representativa de nuestra práctica clínica, tanto habitual como futura, como es aquella de edad avanzada. El ensayo comprueba el beneficio de la revascularización completa en todo el espectro del síndrome coronario agudo, incluido el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, un escenario en el que disponíamos de poca información hasta ahora. Además, nos demuestra que la fisiología coronaria es aplicable en la fase aguda del infarto de forma segura y nos puede ayudar a seleccionar qué lesiones precisan realmente de tratamiento intervencionista, consiguiendo pues excluir cerca del 50% de lesiones que angiográficamente al menos consideraríamos intermedias. Y esto último pues puede ser de especial relevancia en una población de alto riesgo de sangrado en el que la necesidad de revascularización multivaso pues podría condicionar la estrategia de antiagregación a largo plazo. Por último, y no menos importante, es el primer ensayo que evalúa un stent de último diseño con estrato ultrafino, polímero bioabsorbible, como el Supraflex Cruz en pacientes de edad avanzada. Es por tanto pues de esperar que los resultados de este estudio realmente tengan impacto en nuestra práctica clínica habitual. Y nada más, espero que os haya parecido interesante y muchas gracias por vuestra atención. Un saludo y un abrazo a todos. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.